la conferencia intitulada Contribución de la cultura de la legalidad y la paz social en la reconstrucción del tejido social para un auténtico acceso a la justicia, que será disertada por el doctor José Félix Palomino Manchego. Nos acompaña en esta conferencia el maestro Manuel Orlando del Prado Ramírez, director de profesionalización e innovación educativa de esta institución, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Para conocer más sobre la trayectoria académica de nuestro conferencista, los invitamos a visitar el sitio electrónico de este Congreso. En este momento cedemos el uso de la palabra al doctor José Félix Palomino Manchego. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes distinguida concurrencia, no solamente de México, sino también de otros estados de la América Morena, como también de España, la madre patria, como coloquialmente se llama. Como una muestra de antesala y cortesía, quiero en primer término agradecer en toda su complexión a los organizadores que han tenido a bien permitirme volver por tercer año consecutivo aquí a esta prestigiosa escuela judicial del Estado de México. En ese orden escalonado, extiendo mi gratitud y agradecimiento al doctor Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mi querido y buen amigo, a quien felicito por doble partida. En primer lugar, por haber sido elegido y como tal adherido a esa prestigiosa institución cual es la Academia Mexicana de Derecho, en donde salta a la vista la presencia de los sumo pontífices del derecho. En Perú también tenemos la academia. En toda América Latina, empezando por España, que fue la que nos enseñó, tenemos academias de derecho, donde están los notables. Agradezco en esa línea directriz también a mi buen amigo, el doctor Jaime López Reyes, a la sazón director general de la Escuela Judicial del Estado de México. Y por cierto, también sería injusto no extender mi gratitud y agradecimiento al licenciado Manuel Orlando del Prado Ramírez, que ha sido para mí un cicerone padrísimo, como dirían ustedes, que durante estos 3 días al pie del cañón ha estado con un buen pugilato de atenciones para que nos sintamos en confrontación y todo lo que es básicamente las atenciones. Eso es muy importante traer a colación. El tema que se me ha asignado en esta ocasión gira a tenor de lo que es, ahí lo tienen ustedes como mar de fondo, contribución de la cultura de la legalidad y la paz social en la reconstrucción del tejido social para un auténtico acceso a la justicia. Con lo cual, aquí tenemos en realidad 3 ejes temáticos, 3 palabras claves para hacer el planteamiento del problema. Pero antes de eso quiero significar de que todo lo que se ha dicho desde el primer día y que lo tengo aquí sobre el tapete, en realidad es una suma de ideas que a modo de vasos comunicantes, una suerte de retroalimentación. Esta tarde haré el ajuste de cuentas, ya no como moderador, todo un privilegio el día de ayer, sino ahora como expositor. Para eso hay un statu questionis, hay un estado de la cuestión, y lo voy a desarrollar en el idioma de Cervantes pensando en esta juventud atenta, estudiosa, que son el futuro. Como decía ayer nuestro director, son el futuro de lo que es la impartición de la justicia, o lo que nosotros, siguiendo a Ortega y Gasset, vamos a decir lo siguiente: formar vocaciones. Hay que formar vocaciones. Y esa formación de vocaciones gira evidentemente con la formación de las nuevas generaciones que se preocupa nuestro director, el doctor Jaime López Reyes. En esa línea directriz hay que establecer lo siguiente. Hay un espinazo dorsal, que lo voy a resumir porque el tiempo es tirano. Ya lo demostramos el día de ayer cómo teníamos que hacer un recorte, y a tenor de ello tengo yo
un esquema. Y ese esquema gira en función de lo que es básicamente lo que tienen ustedes ahí como mar de fondo. Planteamiento del problema, la cultura de la legalidad como por supuesto inicial, el acceso a la justicia y algunas conclusiones valorativas. Yo he traído PPT, pero me gustaría establecer una suerte de coloquio de manera global para darle mayor operatividad y más aún a esta hora que es justamente hora del almuerzo. Punto 1. ¿Qué papel juega la cultura de la legalidad en las actuales circunstancias? Punto 2. ¿Cómo se complementa con la paz social para reconstruir el tejido social? O sea, todo lo que es básicamente la conducta, las acciones que tienen los seres humanos. Y no solamente la sociedad civil, sino también los gobernantes, que es muy importante para poder entender este tema. Y punto 3, como resultado feliz, ¿cómo podemos obtener una auténtica solución a tenor de lo que es el acceso a la justicia? En esa línea directriz hay un contenido de fondo en donde se relacionan disciplinas interconexas, cuál es el tema, y ya lo han dicho el día de ayer y el día de hoy los expositores, la filosofía moral, la filosofía política, la axiología jurídica o estimativa, los valores superiores, y la filosofía jurídica, que es precisamente lo que encarna la filosofía política con la filosofía moral y la filosofía del derecho, la cultura de la legalidad. Entonces, la cultura de la legalidad hay que llevar adelante una suerte de vaso comunicante con la filosofía del derecho. Y eso no lo digo yo, lo vemos aquí, justamente en el boletín informativo de la Escuela Judicial de México, en donde trasunta claramente de que hay una difusión de la cultura jurídica. Por lo tanto, esta tarde vamos a poner pie, vamos a picotear todo lo que es la cultura jurídica. Ahí está, sobre la base de que es una cultura de la legalidad. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre la base de que hay un acceso a la justicia y la formación de profesionales. Pero esa es la forma como se lleva adelante una socialización de la cultura entre gobernantes y gobernados, especialmente para los estudiantes, especialmente para los jueces. ¿Por qué? Si yo digo acceso a la justicia, miren, estuvimos el día miércoles en el Tribunal Superior, precioso casco viejo, y en su lectura de este boletín que nos dieron, no hay nada por casualidad, todo es por causalidad, dice el acceso a la justicia. Por supuesto que sí. Esta es palabra clave también para poder entender la impartición de la justicia sin mácula sobre la base de lo que establece la Constitución de Querétaro del 5 de febrero de 1917, a tenor de lo que es básicamente la Convención Americana, porque tiene que ir a caballo. El diálogo de cortes, lo que dice la Suprema Corte de la Nación y lo que dice la Corte Interamericana. En el caso peruano, lo que dice el Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la constitucionalidad frente a lo que va a decir la Corte Interamericana. Por ejemplo, que no vuelva nunca más el caso Radía, por ejemplo. El caso Campo Algodonero, por ejemplo. El caso Sesti, por ejemplo, en el Perú. El caso León La Rosa. El caso Castillo Páez, en donde detenidos, desaparecidos, hasta el día de hoy, sobre la base de lo que es el derecho a la verdad, no se les encuentra. Entonces, esto es parte de lo que significa la cultura jurídica. Pero esa cultura jurídica también a su turno, voy abonando el terreno y el planteamiento del tema, no se puede entender si es que no hay una cultura cívica, obvio, y tampoco si es que no hay una cultura política. Santa Trinidad. Y todo esto nace de la cultura. Por ejemplo, se me viene a la memoria la cultura maya, la cultura azteca, la cultura inca, la cultura preinca, entonces la cultura helénica, la cultura egipcia. Esto significa pues que lo que estamos viendo ahora es el producto y la suma y el resultado feliz de lo que ya el maestro Cicerón decía de que hay que llevar adelante una suerte de florecimiento de la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque cultura viene de cultus, olere, y eso significa cuidar del campo y del ganado, ergo cuidar a la sociedad civil, sin descuidar las acciones que llevan a término su desarrollo los gobernantes. Y ahí está el constructo que hay que establecer, una cultura cívica sobre la base de lo que es la pasión de los ciudadanos, especialmente de los politólogos de las escuelas de ciencia política que tienen un reto de formar a las nuevas clases políticas. Y ahí está también
la cultura política, o sea, el conocimiento de una palabra clave que también juega un renglón preferencial para la cultura de la legalidad. La democracia, en sus diversas acepciones, representativa, participativa, y hoy en día, por ejemplo, lo que se habla de una democracia digital, porque tampoco podemos dejar de lado el ritmo vertiginoso del tiempo que camina, como se demostró el día de ayer con la inteligencia artificial. En esa línea explicativa, por lo tanto, tenemos que entender que esa cultura cívica, esa cultura política y esa cultura jurídica va también, algo también se ha dicho, con los derechos humanos, con los derechos civiles, con las libertades públicas y con los derechos públicos subjetivos. Porque ahí está justamente el punto Dollen, ahí está justamente el punto neurálgico, en donde en América Latina prácticamente la violencia política impera y lo que es para nosotros y para ustedes la sociedad del conocimiento, lo que es para ustedes la sociedad del cambio, de la globalización, entonces viene una sociedad imperante, una sociedad del riesgo, que hay que controlarla. Y todo eso sobre la base de estas culturas que acabo de poner en evidencia. En esa línea directriz quiero significar también lo siguiente. No hay nada por casualidad, todo es por causalidad. Homo videns, porque todo entra por la vista. Miren, de manera casual. ¿Por qué? Porque si yo quiero hablar de paz social, quiero hablar de justicia, quiero hablar de legalidad, evidentemente que tengo que pensar en lo siguiente. Estuve leyendo, de hora en la mañana, antes de marchar aquí, El Milenio. Miren ustedes las noticias que salen al frente, sin, por supuesto, asustarnos. Cae autor de la masacre de Izcali. Sigo pensando y viendo aquí lo siguiente. Ahí está justamente la justicia, con la Venus de Milo. En el mismo periódico el día de hoy, lo que la Comisión Interamericana, la Comisión de Derechos Humanos de acá de México desarrolla poniendo a la Venus de Milo sin manos. Y gráficamente dice lo siguiente, a buen entendedor, pocas palabras. Lo logramos, claro, pero ¿a qué costo? Y ese es el costo, precisamente, que la sociedad civil tiene que pagar para defender, hasta con las uñas de león, la libertad, la seguridad jurídica, la tolerancia política y desde luego también la promoción de los derechos fundamentales. Y si quieren algo más todavía, vamos a decirlo a continuación, pero voy abonando el terreno como homo videns, como diría Sartori. El tema de la incertidumbre que hay en México. Miren ustedes los delitos, trata de personas, feminicidio, desapariciones forzadas, delitos con armas, por citar a unos cuantos botones de muestra. Entonces, qué bonito es hablar teóricamente hablando, pero hay que contrastarlo con la práctica. Entonces hay que formar a las nuevas generaciones sobre la base, también se dijo ayer en el panel correspondiente, del humanismo. Es decir, la forma como desarrolla su campo de acción la persona a tenor de defender, hasta con las uñas de león, lo que es su libertad, lo que es la vida y lo que es su dignidad en la persona. Porque no olvidemos que el hombre se ha convertido en sujeto de derecho internacional. Y eso es lo que quiero traer aquí a colación, empezando por el punto 1. Y ese punto 1 establece claramente, luego de hacer el abono de terreno, en función de lo que es el tema de la legalidad, el tema de la moralidad y el tema de la paz social. Por esto no nace al azar. Esto ya tenía antecedentes. Tenía antecedentes sobre la base de lo que en el mundo de la Edad Media habían autores que ya se habían preocupado por esto, especialmente la escuela de Salamanca, especialmente la escuela de Salamanca en el siglo XVI. Y a partir de ahí tenemos que citar naturalmente a Francisco de Vitoria, a Francisco de Vitoria. Y aprovecho la ocasión para saludar a la maestra complutense nacida en Salamanca, que ayer nos dio una clase magistral y que también es el coronamiento de lo que significa la forma como una escuela judicial debe llevar adelante la formación del patos y el etos pensante de lo que significa la dignidad de la persona humana. A la maestra Mariluz Sánchez García. Una clase magistral nos dio, porque esa motivación que ella nos da es importante para todos ustedes y para nosotros que venimos de la generación del siglo XX, precisamente por una palabra que también es clave poder entenderla, la COVID-19. Y esa COVID-19 que va a caballo
con los derechos humanos. Muy bien. Cuando yo digo el bien y cuando yo digo el mal, el bien y el mal. El bien vamos a ponerlo como la paz y el mal vamos a ponerlo como la guerra. Esto ya lo estableció Francisco de Vitoria. Y luego vino un famoso autor, Hugo Grotius, con su famoso libro De Iure Belli ad Pacis, del derecho a la guerra y del derecho a la paz, en donde estableció los meridianos y paralelos de lo que es, por ejemplo, lo que hoy en día se preocupa en la Corte Interamericana, el jus cogens a nivel internacional, o lo que es pactos, convenios, protocolos, tratados o convenciones en materia de derechos humanos, vale decir, todo lo concerniente a los hechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y en donde el Estado parte de México ya forma una suerte de complexión con otros estados en América Latina. Ahí está precisamente la forma como se dedicaban estos autores para cultivar por mor la paz y no la guerra. Y entonces, si yo digo el mal evidentemente que es la guerra, es la ilegalidad. El bien es la legalidad. Aquí tenemos a jóvenes atentos, respetuosos, que están en la universidad, otros ya son licenciados, y ¿quién no ha escuchado, por ejemplo, en derecho penal lo que significa el principio de legalidad? El principio de legalidad. Los que enseñan derecho tributario y los que estudian derecho tributario. El principio de legalidad en materia tributaria. Tiene su razón de ser, porque es un principio de legalidad. Pero ese principio de legalidad, que es el que abona el terreno a todo esto sobre la base de lo que es la legalidad como presupuesto inicial, es abierto, es multívoco. Pero ¿cómo empieza a tomar cuerpo en un Estado social y democrático de derecho? A partir de lo que es la Constitución. Porque si no hay una Constitución, entendida como un conjunto de normas, parte dogmática, parte orgánica, o la octava maravilla, como lo llamaban los jueces norteamericanos, pues entonces no van a haber leyes. Y como consecuencia de todo ello, no habrá lo que se conoce con el nombre de pirámide jurídica o pirámide kelseniana, o sea, el sistema de fuentes. No vamos a tener una teoría del ordenamiento jurídico. Y ahí precisamente, esto lo pueden ver ustedes en ese famoso libro de Kelsen, 1945, que el año 49, el siempre recordado filósofo del derecho mexicano, Eduardo García Maínez, tradujo pulcramente para poder entender cómo hay un Estado y cómo hay un derecho. Porque no hay legalidad si es que desde el punto de vista de un ingrediente de lo que es el Rechtsstaat, el Estado de Derecho, la supeditación del poder político, dantesco, demoníaco, arbitrario, a la ley y como tal a la Constitución, pues entonces no habrá separación de funciones, no habrá legalidad, no habrá contencioso administrativo, no habrá evidentemente todo lo que es la tolerancia política, no habrá lo que ya también está en nuestros materiales, la justicia, no solamente la justicia conmutativa, distributiva, sino lo que enseñaron a partir del 5 de febrero, Querétaro, y los constituyentes de Querétaro, 5 de febrero del año 17, la justicia social, el constitucionalismo social, porque ese principio de legalidad que seguimos aguijoneando tiene que ir en función de lo que es, en primer lugar, el siglo de la Belle Époque, el siglo de las luces, el siglo de la contraposición de la luz frente a la oscuridad. Vale decir, en donde el rey reina, pero no gobierna. A partir de ahí, el rey ya no va a reinar, ni va a gobernar, sino que va a ser una suerte de punto a la izquierda para que entre al frente todo lo que es la soberanía del Parlamento. Y ese es el primer paso. Y el segundo paso se da, evidentemente, en Querétaro, conjuntamente con la Revolución Bolchevique del año 17 y la Constitución de Weimar del año 19, 11 de febrero del año 19. Punto 1, constitucionalismo liberal o burgués, hombre individuo, hombre libertad. Segundo, constitucionalismo social o Estado benefactor. Hombre masa, hombre sociedad. Así ha ido ampliando su línea directriz el tema de lo que es la cultura de legalidad. Porque esa cultura de legalidad
ahondando precisiones, tiene que ir a tenor precisamente de lo que es todo un conjunto de normas. Y las normas son para bien, las normas no son para mal. Las normas son para regular relaciones pacíficas entre gobernantes y gobernantes, a partir de lo que dice la Constitución. Porque la Constitución es el buque insignia, el que lleva adelante. Por ejemplo, cultura de legalidad. Esa cultura de legalidad está incrustada como un molusco en una roca, por ejemplo, en la Constitución del año 47, italiana, a través de lo que es el preámbulo. Y en la Ley Fundamental de Bonn del año 49, a través de lo que también es el preámbulo. ¿Por qué? Porque la cultura de legalidad no se puede entender dentro del marco expositivo del mundo jurídico, del mundo político, del mundo social, del mundo religioso, del mundo moral, si es que acaso no hay un preámbulo. ¿Por qué? Porque ese preámbulo es el que sienta meridianos y paralelos a partir de lo que es una carta de presentación. Ese preámbulo hay que entenderlo como un estilo de vida. Y ahí está la quintesencia de lo que es el factor político, el factor religioso, el factor social, el factor económico y por supuesto también el factor jurídico, que es el que en este momento estamos apostillando. En consecuencia, con un preámbulo constitucional al frente, evidentemente que el principio y lo que es la cultura de legalidad como presupuesto inicial va a tener una solución feliz. Pero ahí no queda el tema, porque también hay un segundo ingrediente. Y ese segundo ingrediente es precisamente lo que vamos a decir a continuación. El tema de la paz. El tema de la paz social. Igual, no podemos entender este vocablo, que también es abierto, si es que no va a caballo con lo que es el pacifismo. Dos ingredientes, dos utensilios, y miren que mencioné Italia, el fascismo, y he mencionado Alemania, el desvarío totalitario nazi. Lógico, después de haber tenido todo esto, andando el tiempo, a partir de lo que es su constitución, ya mencionadas, tienen que manejar estas categorías. Al pacifismo, en primer lugar, hay que entenderlo como un conjunto de movimientos doctrinales que se proponen el logro y el mantenimiento de la paz entre todos los pueblos, entre todas las naciones, entre todos los estados, para considerar de que se trata de un bien altamente deseable. Y eso es lo que estableció el siempre recordado Norberto Bobbio en un famoso libro acerca del problema de la guerra y las vías de la paz. ¿Esto qué significa? Que este segundo elemento configurador tiene que ir de la mano con la concordia y con la fraternidad universal. Finaliza la Primera Gran Guerra, que va a caballo del 14 al 18, viene lastimosamente la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, y el año 45 sale la Carta de la ONU, la famosa Carta de Naciones Unidas, que también en su preámbulo advierte lo que estamos diciendo, como también lo hace en los artículos 33 al artículo 51. Y no se queda de lado la Constitución Española de 1978 en su preámbulo y en sus artículos 10 y 63, que hablan de la paz y del pacifismo, porque también tiene su razón de ser. No olvidemos que luego de la Guerra Civil, que empieza el año 36 en España, desaparece prácticamente la Constitución de la Segunda República de 1931. Y en el año 39, Francisco Franco asume el poder de manera demoníaca y dantesca hasta que cierra su paro por siempre por ventura, finales de 1975, y luego de haber vivido cerca de 40 años de dictadura franquista de España, la madre patria, entonces la Constitución del 78 tiene que reivindicar todo lo que es lo que estamos hablando y que lo podemos quintesenciar el tema de la legalidad con el tema de la paz social dentro del marco de lo que el profesor español y rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Pérez Barba, llama de los valores superiores. Y aquí hay que abrir una pestaña para decir lo siguiente, porque una constitución siempre será política, todas. La constitución de nuestro México lindo y querido, constitución política de 1907, de los Estados Unidos mexicanos. Perú, constitución de 1993, constitución política. Pero hay un segundo ingrediente, y ese segundo ingrediente gira en función de que una constitución, gracias a Pérez Barba, es un código de valores, plexo axiológico, plexo valorativo,
como lo mencioné ya en antes citando al gran y recordado filósofo del derecho mexicano, Eduardo García Maínez. Y ese código de valores es justamente lo que está aquí al frente, sobre la base de lo que es la tolerancia política, sobre la base de lo que es la libertad, sobre la base de lo que es la separación de funciones, por seguir citando otros botones de muestra. Añadiendo el tema central, hemos de significar que la paz, en realidad, como demuestra el catedrático de Sevilla, mi buen amigo Antonio Enrique Pérez Luño, es un concepto impreciso, como también es legalidad, porque hoy en día ustedes como futuros hombres de derecho y como futuros magistrados de la nación mexicana tienen que entender de que el concepto de derecho es abierto, es multívoco, porque tiene precisiones como también tiene imprecisiones. Es lo que decía Nino. Hay que entender el concepto de derecho sobre la base de lo que es una textura abierta, sobre la base de que es una incertidumbre, sobre la base de que es multívoco y por supuesto también confuso. En consecuencia, la paz también así se ha puesto en ese sentir dentro del marco de lo que es el mundo jurídico. Pero como consecuencia de todo ello tiene una gran trascendencia en la filosofía moral, en la filosofía política, en la filosofía del derecho. ¿Por qué? Porque aspira a un ideal, al ideal de la humanidad, que era lo que en el siglo XIX los krausistas españoles desarrollaron a partir de Julián Sanz del Río, siguiendo al famoso pensador alemán Krause. ¿Por qué? Porque ahí tiene que haber concordia, tiene que haber tranquilidad, tiene que haber sosiego. Y como consecuencia de todo eso, hay que entender a la paz también como un valor constitucional, porque todo a partir de la Constitución. Eso es lo que dicen los jueces de la Suprema Corte Norteamericana, los jueces de la Suprema Corte de México y los magistrados del Tribunal Constitucional en el Perú. ¿Por qué? Porque ahí hay una triple identidad, hay una suerte de tridimensionalismo para poder entender qué cosa es la paz. Entonces ahí hay una posición fundamentadora, hay una posición orientadora y hay una posición crítica. Jueces de paz. En el Perú hay jueces de paz. No sé si habrá acá jueces de paz que van de la mano en primera instancia para que después vengan ya los jueces de primera instancia, segunda instancia y última instancia. ¿Y por qué se llaman jueces de paz? Porque no van a pensar con Hugo Grotius de Iugi Belli Pacis el derecho a la guerra, el derecho a la paz, de ninguna manera. Son jueces de paz y eso lo estableció claramente Kelsen, el famoso autor de la teoría pura del derecho, en dos obras clásicas. Una publicada en el año 42, cuando ya había marchado de Europa y arribó el año 40 a Estados Unidos y entró a hacer su campo de acción en la Universidad de Berkeley. Derecho y paz en las relaciones internacionales. Y el segundo, 1944, La paz por medio del derecho, esta última publicada aquí en México, y que hay varias ediciones. Y esto es lo que quiso Kelsen, porque no olvidemos que Kelsen fue asesor del Imperio Austrohúngaro, pero también fue asesor aquí, luego de que finaliza la Segunda Guerra Mundial, el año 45. Cuando digo aquí en la América del Norte. Y él es el primero en desarrollar el comentario precisamente a esa Carta de la Sociedad de Naciones. Ha habido luchas, ha habido pensadores políticos. Por ejemplo, Marcelo de Padua, en su famoso libro que tiene y que hoy en día todavía se sigue reeditando, El defensor de la paz o Defensores Pacis, y que le valió hacia 1324 una suerte de persecución, porque sus ideas que ya eran abiertas, sus ideas que ya tenían una posición de defender la paz y rechazar la guerra, evidentemente se puso en tela de juicio. Y ahí está el modelo de soberanía, porque no hay legalidad, no hay paz, si es que no hay un elemento nuclear, que es la soberanía popular, que es del pueblo, que es de los actores, desde el punto de vista de lo que son actores civiles. Y esto se presenta en el mundo jurídico, pero también lo deben de saber los demás saberes culturales. Ubi ius, ubi societas. Ubi societas, ubi ius. Ya lo decía en el mundo romano, ulpiano, papiniano, justiniano. No hay derecho en sociedad y no hay sociedad sin derecho. Y por supuesto también el mundo de la cultura, en la literatura, tenemos que entender que han contribuido este famoso pensador ruso, León Tolstói, su famoso libro, Guerra y Paz, que da nacimiento a lo que es básicamente una suerte de ajuste de cuentas de lo que en ese momento se vivía en el siglo XIX, las famosas guerras napoleónicas. O sea que la cultura no solamente es jurídica, no solamente es política,
La cultura también es literatura universal. La cultura abraza facultades de derecho, todas las facultades de derecho, escuelas judiciales, todas las escuelas judiciales. Y así hay que entenderlo desde el punto de vista de lo que es básicamente una línea directriz. Andando mi posición del punto de vista explicativo, tengo que decir lo siguiente, porque no se quede en el tintero. En la cultura de la legalidad surge de la interrelación de conocimiento, de convenciones sociales, del trato social, de lo que es la costumbre o lo que sería la constitución desde el punto de vista social y naturalmente de lo que es la simbología y los valores que rigen la vida colectiva. Ahí está lo que decían antes, la filosofía política, especialmente cuando ya los griegos se preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre un griego y un bárbaro? Respondían, la libertad. O lo que ya en el mundo helénico también se decía, el tema de la obligación política. ¿Por qué yo tengo que cumplir las leyes? Así sean malas, hay que cumplirlas. Ahí está justamente el mensaje del mundo helénico. Ahí está el mensaje del mundo greco-romano. Y además, porque esa cultura de legalidad, con sus componentes, con sus utensilios, con sus ingredientes, va a llevar a una definición que supone una sociedad ideal, una sociedad netamente humanista, donde no se pisen cadáveres. Y por cierto, también llevar a término todo lo que es el reconocimiento, porque no solamente hay luces, también hay sombras de lo que son las brechas sociales y lo que es la economía. Y eso yo lo puedo traer también con otro ejemplo que tengo aquí a continuación y que va relacionado con el tema de la paz. Subiendo al avión, en un diario, Perú, se publicó lo siguiente: por un clima de paz para el desarrollo y la competitividad. Ahí está, lo que busca el gobierno peruano. Claro, con sus luces y sus sombras, porque también hay tropelías, hay desconocimientos, hay ovulaciones de los hechos fundamentales. No todo lo que brilla es evidentemente el sol. También hay sombras de dudas. Además, ese rol que cumple el Estado constitucional o el Estado cultural, que es una categoría que emplean los alemanes, especialmente el número 1 en derecho constitucional, Peter Heberle, cuyo libro usted lo puede encontrar colgado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. El Estado cultural, para desarrollar un campo de acción donde hay que ver la responsabilidad del Estado, porque el Estado tiene que asumir su responsabilidad, porque no solamente es el íter evolutivo, el íter legislativo, el íter leyes, sanción, promulgación, publicación, sino también hay que cumplirlas, porque no pueden quedar voz clamantes sin deserto, porque cuando no se cumplen las leyes hay algo, hay tufíos o vicios de inconstitucionalidad. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, en un proceso de inconstitucionalidad, trae como consecuencia una sentencia del Tribunal Constitucional en donde se expulsa la fruta putrefacta del sistema de fuentes que está contaminado por la forma o por el fondo y como tal ya no voy a encontrar yo ilegalidad, arbitrariedad, sino voy a encontrar una suerte de constitucionalidad, una suerte de legalidad y una suerte de paz social. Porque eso es así, en el sentido de que la Constitución, repitámoslo una vez más, sin caer en hipérbole, es precisamente un código de valores. Algo más todavía, ¿cómo esas brechas sociales, cómo las solucionamos? Políticas públicas, así como hay políticas públicas educacionales, que hoy en día, luego de la COVID-19, ha dejado una brecha, una fisura, y ha llevado a un estado de cosas inconstitucional, como lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues para eso también las políticas públicas tienen que darle soluciones pacíficas. Políticas públicas educativas, de salud, evidentemente de lo que es la impartición de la justicia. Y a partir de ahí también tiene que darse una suerte de binomio indisoluble de manera pacífica para que se cumpla lo que es una constitución. Relaciones pacíficas entre gobernantes y gobernados, sobre la base de reconocer lo que es el principio de separación de funciones. Ahí está el pacto social, que hablaba John Locke, que hablaba Hobbes y que hablaba Rousseau, y que hoy en día también trasunta, evidentemente, en todo el contenido nuclear de cualquier código político en el mundo contemporáneo. La ley
no es represión. La ley es protección, como lo he puesto en antes con el botón de muestra en derecho penal. Lex previa, lex scripta, principio de intervención mínima y principio de legalidad, que venía ya del Marqués de Beccaria. ¿Y de qué? Siglo XVIII. Y en el siglo XIX, Anse Feuerbach desarrolla este campo de acción. Se presenta también un problema que es muy importante de la colación, y estoy resumiendo los PPTs. Estoy resumiendo los PPT que he dejado para que los socialicen con todos ustedes, a los organizadores de la prestigiosa Escuela Judicial del Estado de México. Un constitucionalismo democrático, que es el que aspiramos nosotros, frente a un constitucionalismo popular, porque hoy en día todo se viraliza. Por ejemplo, hay un derecho penal punitivo, un derecho penal, o como diría este famoso profesor salmanticense, gran penalista, cuando hablaba del derecho protector de los criminales. Pero también tenemos que entender de que la Constitución, sobre la base de la parte dogmática, de la parte orgánica, derechos fundamentales, el control del poder, como diría el profesor Diego Valadez, tiene un marco de legalidad. ¿Por qué? Porque eso se da no en el limbo, no en el cielo, se da acá en la tierra, en el territorio, que es el elemento más importante que tiene un Estado constitucional. Así como un hombre no puede vivir sin su cuerpo, un Estado no puede existir sin su territorio. Y eso es muy importante para reafirmar todo lo que constituye hoy en día un constitucionalismo democrático. Parecería hipérbole, ¿no? Es como decir, tratados en derechos humanos. Ya solamente tratados, suficiente con eso. Ya sabemos de que estamos hablando de convenios, de pactos o convenciones. Pero el constitucionalismo popular, que es lo que toca o enfrenta a la legalidad y al constitucionalismo, es una suerte de, si es que acaso cabe así decirlo, de realidad social que se presenta en América Latina. Especialmente ven ustedes Venezuela, especialmente ven ustedes Bolivia y por supuesto también en el caso peruano, que no es excepción a la regla, porque hay que poner los puntos sobre las íes y decir las cosas tales como son. Y eso es lo que hoy en día es preocupante. Entonces hay una colisión de modelos que no debe darse. ¿Y cómo lo solucionamos? Naturalmente con la cultura cívica, con la cultura política y desde luego también con una suerte de cultura moral. Y ustedes, jóvenes, son los que mañana más tarde van a llevar adelante su desarrollo. En esa línea explicativa también habría que decir lo siguiente, ¿no? El impacto que hay dentro del marco de lo que es una cohesión social, la falta de una gobernanza, de una gobernabilidad efectiva, en donde el pueblo, en donde el elemento humano, los agentes sociales sienten desconfianza. Arribé el día lunes, llegué el día martes a Ciudad de México. 2 horas de tránsito para llegar aquí a Toluca. Solamente de tránsito, no la carretera. ¿Qué cosa había? Igual como sucede en América Latina con este populismo que se va dando. Las marchas, las protestas. Por supuesto que la protesta social está reconocida constitucionalmente. Pero cuidado con las tropelías, con las agresiones y con el ataque a la propiedad privada. Y eso evidentemente también es una preocupación, no solamente para nosotros. Por lo tanto, ahí viene el tema del tejido social, que también está ahí en el tema que estamos poniendo ahí al corriente. ¿Por qué? Porque acá hay consecuencias. El tejido social, o sea, el tejido humano, que somos nosotros, lo que le damos vida, el pueblo, o como se diría en la Francia revolucionaria, libertad, igualdad y fraternidad, la burguesía. Ahí está la crisis política, ahí está el deterioro de las instituciones, pero todo esto tiene solución y esa solución lo da evidentemente un tribunal constitucional. Un tribunal constitucional, a lectura de Kelsen, es el que establece una suerte de primacía del sistema de fuentes, defensa de los derechos fundamentales y lo más importante, la jerarquía normativa y el control constitucional. ¿Quién controla? ¿Cómo controla? ¿Cuándo controla? ¿Y para qué controla? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Las leyes. Las leyes. Y ahí tenemos ya una suerte de poder respirar algo al respecto. Una suerte de, vamos a decirlo así, de democracia desde el punto de vista representativa y participativa. Pero también hay otro impacto, el impacto de la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque las leyes cada vez
establece en el marco punitivo, es el derecho penal punitivo, vamos a decirlo así, represivo, y eso significa que más delitos, más penas. Y esas penas hay que aumentarlas. Pero como se aumenta las penas, también aumenta la delincuencia. Y eso es lo que estamos viviendo todos nosotros, la sociedad del riesgo. Para eso, naturalmente, hay que establecer una suerte de cohesión, evitando la violencia y respetando los derechos fundamentales. Y ahí, por ejemplo, en el caso peruano, miércoles, jueves, viernes, 3 días de paro. 3 días de paro hasta el día de hoy, en donde los gremios y la sociedad civil están llevando adelante en práctica un derecho, respetando la paz, la protesta, simplemente porque hay problemas, especialmente los problemas económicos, que prácticamente es un tema vidrioso, un tema delicado, que en América Latina todavía no lo podemos superar. Pero por ventura, ustedes, las nuevas generaciones, son los que van a llevar adelante la marcha de la nación mexicana a los efectos de ver cómo podemos solucionar estos problemas. Casi todos los estados en América Latina tienen estos mismos defectos, defectos congénitos, pero que son solucionables. Eso es muy importante, son solucionables. Clave del arco, Constitución. Clave del arco, legalidad. Clave del arco, el tema de la paz social. Y ya me queda un conchito, que es el acceso a la justicia. Y eso es, efectivamente, un acceso a la justicia en la inteligencia de que, siguiendo a Eric Fromm, la justicia no solamente se refiere a la capacidad de presentar una denuncia o recibir una decisión judicial. La justicia es el logro de los ciudadanos en satisfacer sus necesidades y proteger su seguridad jurídica, reduciendo las brechas sociales y especialmente las brechas económicas. Tiene que haber una especie interconexa entre lo que es la justicia y la paz social. ¿Por qué? Porque la humanidad necesita o requiere lo que es la paz, la libertad. Y cuando esto se lleva adelante, se tiene que hacer por el conducto regular de un acceso efectivo a la justicia. Acceso a la justicia que tiene que desarrollarse su campo de acción sobre la base, caso peruano, siempre es bueno ver la vitrina comparada para contrastar realidades, artículo 139. Principios y derechos de la función jurisdiccional. Vale decir, todo lo que es el debido proceso, el tan mentado y poco entendido debido proceso que nace en la jurisprudencia norteamericana, o lo que es la tutela judicial efectiva que le hemos recogido de la Constitución española de 1978. Por ejemplo, el plazo razonable, por ejemplo, el juez natural, juez predeterminado por la ley, el derecho a la defensa, el derecho que tienen los reclusos, aquí lo llaman los rematados, para los efectos de que también, como cualquier persona, principio de igualdad, tengan todos sus derechos. Y ahí, en el caso peruano, para ir terminando este segmento, hay un tema muy importante que se denomina el Acuerdo Nacional. Y ese Acuerdo Nacional tiene sus desafíos porque nació el año 2002. Miren, han pasado más de 20 años y todavía no hemos solucionado este déficit político y que gira en función de políticas para mejorar la paz, la justicia, el Estado de Derecho y, por supuesto, también dentro de estas 35 políticas del Acuerdo Nacional que se van formulando, todavía no ha cuajado, todavía no se ha convertido como los vinos en los viejos odres. Estamos en eso, estamos luchando y el reto ahí es de la clase política. Y esos principios, esos acuerdos, evidentemente lo que busca es fortalecer el régimen democrático, el Estado de Derecho, erradicar la violencia y promover la seguridad jurídica, promover también la igualdad y las oportunidades de acceso a la justicia. Y esto se desarrolló en el recientísimo Congreso Internacional del Instituto Iberoamericano en la UNAM. Una de las mesas fue esta precisamente. El tema de los discapacitados que lo hemos escuchado permanentemente. El tema de lo que hoy en día constituye, y creo que lo tengo por aquí, había desarrollado la forma como se practica todo esto. Acá está. Acá está. Personas con discapacidad, no solamente física, sino también visual. Y esto me lo estoy llevando para poder correr traslado a mis colegas profesores de Derecho Constitucional también en el Perú, porque uno no puede saber todo. Algo se aprende cuando uno viene a México. Y en mi caso, más todavía, que vengo ininterrumpidamente
desde el mes de febrero de 1990. Y no sé hasta cuándo podré viajar a México. Será seguramente hasta cuando cierre, no, mis ojos y mis párpados para siempre. Para ir ampliando los horizontes, ese acuerdo nacional tiene que girar en función, ya vamos terminando, sobre la base de lo que hay algo. Y ese algo es la desigualdad. Y esa desigualdad tiene que ser con igualdad. Entonces la justicia es injusticia. ¿Qué papel juegan las academias? Ayer lo hemos dicho. Todas las academias, todas las escuelas, desde el punto de vista de donde se forman, donde se reclutan, en donde adquieren conceptos categoriales, humanistas, en todas las áreas de lo que es el mundo jurídico, los jueces y magistrados. Por ahí también puede darse una solución. Y vuelvo al punto nuclear, el rol de la cultura de la legalidad. Porque a partir de ahí, cuando digo academia, me estoy refiriendo a instituciones, universidades, por ejemplo, que es el plato fuerte. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Escuela Judicial del Estado de México, de Guanajuato, o de Zacatecas, cuyo director aquí lo tengo aquí presente, y espero salir airoso como el Cid campeador, mi querido, en donde la academia, repito, desarrolla la cultura, la legalidad, el fomento de la reflexión crítica, la promoción de los valores democráticos. En esa línea directriz, ahora sí, voy a echar las sumas, luego del prólogo viene el epílogo. Y eso es lo que voy a decir. Punto 1, la desigualdad y el civismo. Todo esto, ¿por qué? Porque en la sociedad con bajo desarrollo socioeconómico, la transgresión de normas y la informalidad se vuelven parte de la cultura. No debe ser así, en lugar de la legalidad, en donde se respeta todo lo que es los valores cívicos, especialmente la vida, la libertad, en sentido positivo y en sentido negativo. Pero esa libertad, que hay que entenderlo en toda su médula, especialmente sobre la base de la protección de los menores, y que también forma parte del tema nuclear que estamos hablando, en el sentido de que ya hoy en día han adquirido lo que es la supranacionalidad. O sea, se han convertido en sujetos también del punto de vista de la dignidad de la persona. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en el diario que he mencionado está justamente un tema nuclear que hay que combatir, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, la pornografía infantil. Y ahí está lo que es el principio de lo que es la legalidad. Añadiendo a renglón seguido lo siguiente: la legalidad debe ser de responsabilidad del Estado, de un Estado constitucional, de un Estado de derecho, no de un Estado mano militar, no de un Estado golpista, sino de un Estado o de un Reichstag, como lo hablaba en el siglo XIX los alemanes. Y a partir de ahí, no solo la educación familiar, no solo la promoción, no solo lo que es la sociedad, hoy en día deben de tener un lugar o un renglón preferencial, especialmente todos los que son los discapacitados, porque ellos tienen igual derecho que nosotros. No hay que llevar a término la discriminación, pero América Latina tiene un rasgo definitivo, un rasgo distintivo, pero para eso están los tribunales constitucionales y los poderes judiciales. En América Latina hay mucha discriminación, como también lo puede haber en cualquier parte del globo terráqueo, como es, por ejemplo, en el África. Punto tercero, la justicia como derecho y pilar de la paz. Obvio, obvio. Definitivamente la justicia debe ser entendida como un derecho derivado de la legalidad. Obviamente sobre la base de lo que es un derecho subjetivo, esencial para la paz social, esencial para lo que es la justicia social y para el fortalecimiento de lo que nosotros llamamos, a partir de lo que cultivan en sus conceptos categoriales los sociólogos, el tejido social. Todos tenemos tejido en este momento. Ustedes han visto. Si todos tenemos tejido, nos cae un baldazo de agua, evidentemente nos mojamos. Pero ese tejido social, siguiendo a Karl Popper, la sociedad abierta y sus enemigos, hoy en día se ha convertido en la constitución abierta y sus enemigos, como lo en su día, hasta que murió trágicamente, lo expuso el célebre maestro salmanticente Pablo Lucas Verdú. La constitución abierta. Pero dijo también que la constitución abierta es abierta, correcto, pero cuidado, ¿tiene enemigos? Por supuesto que sí. Esa es la fuerza demoníaca, la fuerza dantesca. Y eso es justamente la ilegalidad. Eso es todo lo que es lo que se denomina la arbitrariedad. Ya estoy terminando. Me queda un conchito de 10 minutos, pero lo voy a hacer a vuelo de águila en 5 minutos. ¿Correcto? Porque ya viene lo más importante. Vamos a bajar el telón de este precioso congreso al cual
nos han invitado una vez más para poder dar la significación que le corresponde. Lo que empieza bien, termina bien. Un concho más, la paz social y el pacto social. La paz social como producto del pacto entre el Estado y la sociedad civil, que aunque no va a eliminar conflictos, pero hay que hacerlo, facilita la resolución de los conflictos. Ya lo hemos escuchado el día de ayer, porque también hay pistas, hay avenidas, hay soluciones, hay menús, hay ingredientes, hay utensilios que nos pueden servir, naturalmente, no del todo, pero para ir piano, piano, lontano, abonar el terreno y sobre esa base llevar a término lo que todos queremos, respetar aires de paz, de justicia y de libertad. Si es así, evidentemente este Congreso Internacional va a cumplir, y sé que va a ser así, su cometido. Les agradezco su paciencia en todo su valor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Si nos permiten, tenemos espacio para 2 preguntas. ¿Alguien tiene alguna? Con mucho gusto las puedo contestar. Gracias. Tenemos un conchito ya de 2 minutos a 3. Bien, si me permite, doctor, tenemos una pregunta. ¿Qué papel debe desempeñar la reflexión crítica sobre la historia y la evolución del sistema judicial en la formación de una cultura de paz y legalidad en las futuras generaciones de juristas? Con una pregunta creo que se puede entender ya prácticamente todas las inquietudes que van a venir a continuación, porque quintesencia lo que hemos desarrollado desde el día lunes. Hay fórmulas, hay soluciones, naturalmente, ¿no? Pero todo esto yo pienso de que debe de girar a tenor de los dictados constitucionales y a tenor de las sentencias integrativas, manipulativas, interpretativas de lo que dicta un tribunal o una corte constitucional. Y lo más importante, a través del civismo, lo más importante, a través de la formación. La formación que se hace aquí en la escuela judicial, esa formación integral y que por razones de tiempo no le he puesto, pero sin hacer propaganda, yo creo que está desarrollado aquí. Yo siempre ando con mi compendio, algo aprendo en la Escuela Judicial del Estado de México. Y aquí lo he puesto acá, y lo he puesto acá, acá está. Modelo didáctico. Ayer hablé de otro modelo, el modelo académico. Y eso se complementa el académico con el modelo didáctico. Y los otros, lo empecé a decir, que también saltan a la vista y que también por mor son importantes. Es decir, ¿cómo lo hago? Ahí está. El humanismo, el cognitivismo. Porque, ¿qué decía yo en la mesa el día de ayer? Muy bien, todos tenemos patos y estos pensantes. Todos tenemos conciencia, todos tenemos el cerebro, pero también vienen las herramientas tecnológicas. Y saqué mi celular el día de ayer y todos tenemos, aquí está, nuestras herramientas tecnológicas. Todos tenemos este juguetito, ya sea también a través de una laptop, ¿no?, en donde nos convertimos en hombres de la tercera generación. Entonces, esa inteligencia artificial, en buena hora, aleluya, un modismo, por se recorse, lo que dice Vico. Pero yo no puedo dejar de lado el mundo helénico, el mundo ateniense. No puedo dejar de lado Florencia, florecimiento. No puedo dejar de lado lo que hablé en antes, de Yuri Bellas Pacis, de ninguna manera. Lo que viene después es un complemento que lo hacen las generaciones del siglo XXI. Y ahí está. ¿Qué está? Respuesta. El humanismo. El personalismo. Que lo desarrollaron 2 grandes filósofos en el año 48. Declaración Universal de los Derechos Humanos. René Cassin, por ejemplo. Grande René Cassin, el propulsor de los derechos humanos, para mantener la exaltación de la libertad, como podría ser un humanismo desde el punto de vista existencialista, o un humanismo socialista, naturalmente sobre la base de lo que acabamos de decir, el tejido social y evidentemente el legado histórico que nos dejaron los constituyentes de Querétaro.
la justicia social. Como también habría que poner un botón más de muestra sobre la base de estos enfoques del diseño metodológico, teóricos, curriculares, todo lo que es, por ejemplo, el tema de la complejidad, todo lo que es, por ejemplo, el tema de lo que son los objetos de información y los pilares de la educación. Todo empieza por casa y aquí se complementa. Yo siempre pongo como botón de muestra, ¿quién lo ha visto? La familia Ingalls. Ahí está. Estudian en la casa y de ahí se van a estudiar a la escuela. Y papá Ingalls lo lleva a la escuela, pero ya en la casa. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, todos los que en el fondo viven en los lugares fuera de lo que es la capital. Solamente así yo creo que con esta palabra clave que es el humanismo podemos dar una respuesta feliz, aun cuando todavía hay cuerdas que templar de la pregunta que se me ha inquirido. Gracias. Una pregunta más, doctor. ¿Cómo se puede abordar las disparidades en el acceso a la justicia desde la perspectiva de la cultura de la legalidad y qué rol tiene la educación en este sentido? La educación, añado, educación judicial es la llave maestra. Así de simple. Y eso, repito, está acá. Ustedes lo pueden ver en la página web. Aquí está todos los pilares, todo el constructo. El constructo, o sea, toda la definición, todos los conceptos categoriales, que hay que entenderlos. Sobre la base de lo que la cultura es una paciencia de los años. La cultura es una paciencia de los años. Jóvenes, atentos y respetuosos, alumnos y colegas aquí presentes. Yo puedo tener la mejor biblioteca del mundo, la de Alejandría, la de Wisconsin, la de Harvard, la de Cambridge. Pero cuidado, por más que yo tenga inteligencia artificial, no puede mi constructo, mi pensamiento, mi pato cimiento pensante ir adelante con un desarrollo. Y llevar adelante, por ejemplo, una tesis de bachiller, una tesis de licenciado, una tesis de magíster y una tesis de doctor. Todo tiene su debido momento. La cultura es la paciencia de los años. Solamente así, sin desesperarnos, podemos nosotros establecer una suerte de constructo, una suerte de formación estoica, humanista, pacífica, para poder defender a la Constitución. Y esto se llama la defensa de la constitucionalidad. Porque la Constitución, no olvidemos, se sabe defender. Derecho a la revolución, derecho a la insurgencia, derecho a la resistencia. El del famoso hecho a la Revolución Mexicana, que siempre yo lo traigo a colación con mis alumnos. Claro, pero cuando falla estos tres elementos históricos, la Constitución, y ahí me inspiro en el siempre recordado maestro mexicano, padre tutelar del amparo mexicano, Héctor Fix Zamudio, que hace poco cerró sus párpados para siempre. Lo que él decía, la Constitución, Pepe me decía, también tiene un elemento nuclear, y ese es el amparo castizo, evocador y legendario que nosotros lo tenemos, y que también ustedes lo tienen a través del habeas corpus. Entonces, si falla el derecho a la revolución, derecho a la insurgencia, la resistencia, lo que va a entrar a tallar, naturalmente, son los procesos constitucionales. Nunca es tarde en domingo. Y aquí estoy viendo a mi querido colega, el magistrado Velázquez de Tucumán, en donde nació prácticamente la República Argentina hasta el día de hoy. En Argentina, la Constitución es de 1853-1860. Pasa el tiempo, hay que artillarla, hay que moldearla, hay que ponerla al día, y evidentemente nace la reforma de 1994, en donde lo que ya habían dicho los jueces, en el caso Siri y en el caso Cot de la Suprema Corte de la Nación Argentina, entre el 50 y el 60, hoy en día la reforma constitucional de Santa Fe tiene ya galvanizado, incrustado como una roca, un instrumento de tutela, el amparo, un instrumento de tutela, el habeas corpus. Así se va moldeando. Por eso, sin prisa, pero sin pausa, especialmente para todos ustedes. La cultura, queridos jóvenes, es una paciencia de los años. Con o sin inteligencia artificial, ustedes pronto llegarán a ser profesionales de éxito. Muchas gracias. Doctor, permítame agradecer por este pequeño viaje a través de la historia que nos acaba de dar. Y si me permiten, a modo de cierre, me gustaría quedarme con todos nosotros debemos de formarnos como profesionistas a la vez que nos formamos con acciones. Esto es imperante para
las nuevas generaciones, la que nos acompaña el día de hoy, quienes nos impartirán justicia en un futuro cercano. Muchas gracias. Efectivamente, ha dicho una verdad de perogrullo mi querido Cicerone, a quien una vez más le agradezco en todo su valor lo que ha contribuido para poder estar a cuerpo rey durante estos 3 días. Pero lo más importante para todos ustedes, nunca olviden, jóvenes, inquietos y futuros profesionales de éxito de mi México lindo y querido, de que todo empieza en casa. La formación empieza en casa y el complemento lo están haciendo ustedes aquí. Qué dichosos son ustedes de estar sentados aquí al frente, no para escucharme a mí, sino a los expositores que el día de ayer y el día de hoy, conjuntamente con ustedes, han vestido de gala intelectual, gracias al ímpetu de nuestro director, a quien una vez más, mi querido doctor Jaime, le agradezco en toda su complexión, para poder arribar a buen puerto. Lo que empieza bien, termina bien. Quisiera seguir hablando, pero mis años cansados ya, los años prácticamente me complican con la altura, y eso fue precisamente lo que ayer acá al licenciado le decía, ¿no? Cuántos metros o el nivel del mar tiene Toluca. Pero en fin, así con lo que vamos a decir, y ya lo hemos plasmado también en nuestra ponencia, yo creo que al menos espero que no se hayan quedado con el sabor de la miel en los labios, porque desde la primera ponencia, y lo digo sin ningún tipo de lisonja, ustedes han visto cómo casi todos piensan igual, incluyendo la inteligencia artificial, ¿no? Que yo no tengo nada contra la inteligencia artificial, pero yo también estoy especializado en este tema, me tengo que poner al día con las herramientas virtuales. Y eso es la idea. La idea de estos 3 días, yo hago una quintesencia, ¿qué cosa es? Democracia, humanismo y evidentemente la cultura de paz, porque esa es la llave maestra para poder entender y poder superar todo este déficit que se presenta en América Latina. Querer es poder. Muchas gracias. Agradecemos la brillante participación de nuestro conferencista. A continuación, el maestro Manuel Orlando del Prado Ramírez hace entrega de un merecido reconocimiento al doctor José Félix Palomino Machego por su destacada disertación.